¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les vamos a simular lo que es las redes en el dominio del tiempo y básicamente la respuesta completa de un circuito de primer orden. Los encontramos de dos maneras, circuito RC y circuito RL. MATLAB, un lenguaje de programación en el cual permite desarrollar un software matemático con componentes propios y lenguaje de programación propios. Nos permite desarrollar aplicaciones las cuales facilitan el desarrollo de proyectos. En este caso trabajaremos con una componente llamada Guide, la misma que permite realizar interfaces gráficas mediante la aplicación de Access. Bueno, ahora comenzaremos con la programación en el guide de MATLAB, que escribimos el comando guide en la ventana de Windows. Luego nos aparecen las siguientes opciones y le damos en OK. Y ahora vamos a tener una pantallita de la interfaz gráfica de usuario, en donde tenemos las siguientes opciones, que son las siguientes. En este botón tenemos alinear objetos. Ahora tenemos editar menú. Editor de menú según la etiqueta, editor de end file, acá tenemos las propiedades del objeto, el navegador de objetos y el grabar y ejecutar para ver la interfaz de usuario. Además también tenemos las siguientes opciones en la parte izquierda, como son las siguientes, que es el botón. El botón nos permite para un evento que se va a realizar inmediatamente al presionarlo. Acá tenemos un slider que es usado para la respuesta de un rango de valores. Acá un radio button que indica una opción que puede ser seleccionada. El checkbox que se utiliza para el estado de una opción o atributo. El texto editable, que como ya lo sabemos, para una caja de texto para ingresar cualquier opción o para mostrar algo que se va a realizar a continuación. Bueno, aquí tenemos una caja de texto estático que nos sirve para señalar los títulos. Acá tenemos pues el checklist que nos da una lista de opciones. Aquí tenemos el access con el cual podemos poner los gráficos o también poder cargar imágenes. También tenemos el toggle button, que es este y que nos permite dar opciones de entrada y salida, on, off, y también tenemos un panel de button y un grupo de button, lo cual que nos permite una exclusividad de selección para los botones. Ahora les voy a presentar la interfaz gráfica la cual lo ha realizado de la siguiente manera. Nos vamos primeramente a la interfaz gráfica del inicio, lo cual consta de dos access, uno para el circuito RC, circuito RL y un access para el cargar la imagen, con tres textos estáticos, respuesta completa de un circuito de primer orden, circuito RC, circuito RL y dos botones para analizarlo en el tiempo y analizarlo en el tiempo, circuito RL y circuito RC. Para analizarlo en el tiempo del circuito RC le damos clic. Entonces aquí tenemos el circuito RC, que es resistencia condensador, que consta de dos access para cargar las imágenes, una imagen de fondo y la imagen del circuito que vamos a analizar. Aquí tenemos los textos estáticos para dar los valores iniciales y acá los resultados obtenidos luego de hacer los cálculos requeridos. Aquí tenemos la ecuación diferencial, lo cual nos va a dar según los datos ingresados, tres botones, analizar ya, ecuación, gráfica. Vamos a programar analizar ya. Al analizar ya hemos definido tres variables. Las variables son A, B, C, D, E, que son globales. Al ser globales nos indica que podemos utilizarlos en toda esta interfaz o también podemos interfarles en otra interfaz para dar la gráfica. Por ejemplo, tenemos valor inicial que es A, entonces lo hemos extraído en formato doble porque si lo hacíamos en entero no nos podía dar respuestas erróneas, así como tenemos el NaN. Entonces lo extraemos de las cajas, los de denominado 1, 2, 3, 4, 5, debido a que la programación es en inglés. Luego para los resultados o valores finales tenemos voltaje inicial, voltaje final, Thevenin y el tau. El voltaje inicial se calcula con
un divisor entre las tres resistencias. El divisor se va aplicado a la resistencia 3 debido a que es el voltaje que cae en el condensador que se abre antes de T igual a 0. Luego tenemos voltaje final. En voltaje final este switch de aquí se cierra, entonces R1 se hace un corto y ya no funciona, entonces el voltaje de infinito sería el divisor de voltaje en R3 y R2, porque caerá el voltaje en R3. La resistencia de Thevenin, básicamente la fuente se hace corto, R1 ya no existe, entonces R2 paralelo con R3, y el tau es la resistencia de Thevenin anterior calculada por el condensador, y eso lo tenemos de la siguiente manera en la programación. Calculamos aquí el voltaje inicial y lo asignamos a la primera caja, el voltaje final asignado a la segunda caja, la resistencia de Thevenin y asignado a la tercera caja y handles. Ahora pues vamos a ingresar valores. Ponemos valor final 12, R1 3, R2 4, R5 5 y un condensador de 1 farad. Analizarlo ya, vemos la gráfica. El botón ver ecuación nos permite ver la ecuación que coge los valores de B sub 0, B infinito, Thevenin y el tau y los convierte en string para poder ver la ecuación. Ahora la gráfica nos vemos que es una curva. Lo he puesto en escalas logarítmicas para poder ver la curva, debido a que solo con plotear nos daba una línea recta. Bien. Bueno, aquí tenemos la ventana principal, el cual lo hemos realizado para poder elegir el circuito RS o el RL. Ahora veremos primero el circuito RL con la bobina. Aquí tenemos la interfaz para calcular y ver la gráfica del RL. Aquí en esta sección tenemos los valores, el voltaje de la fuente, la resistencia 1, la resistencia 2 de R3 y la inductancia. A continuación vamos a seguir dejando los valores. Por ejemplo, una fuente de 12 voltios, resistencia 1 de 4 ohmios, resistencia 2 de 2 ohmios, la resistencia 3 de 1 ohm y la inductancia podemos poner de 1 Henry. Entonces, con este botón de analizar, sacamos los resultados. En la parte de acá tenemos I sub 0 infinito, la resistencia Thevenin, que es la resistencia equivalente en paralelo de L2 y L3, y el tau, que como sabemos el tau es igual a L sobre L. Entonces ahora con ese botón podemos mostrar la ecuación en la parte de acá, que sale con la ecuación completa en dominio del tiempo. Y por último, para mostrar la gráfica, tenemos el último botón, el cual nos muestra la gráfica en función del tiempo. Esto va variando la corriente en función del tiempo. La programación para el circuito RL se lo realiza igual que el circuito RC. Como tenemos una imagen de fondo, el circuito RL, los valores estáticos, las cajas de entrada, los valores estáticos finales y también los valores que los hemos calculado mediante las opciones que los indicamos antes.